tal? Muy buenas noches, bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Esta noche es noche de viernes de conversaciones globales y en esta ocasión conversaré aquí en el estudio con Víctor Suárez, experto en temas del campo, acerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ese sector olvidado en los medios de comunicación y en la renegociación del TELCAN, que es el sector agrícola, el mexicano y por supuesto también el sector agrícola de Estados Unidos y de Canadá. Así que ya lo sabes, no te vayas, acompáñanos durante los próximos 30 minutos. Es tu Foro Global, no le cambies. Gracias por acompañarnos esta noche. Te saluda Genaro Lozano. Como te comentaba, me acompaña en el estudio Víctor Suárez. Él es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Productores del Campo, la ANEC. Fue diputado federal en la 59 legislatura, subdirector general de Desarrollo Forestal de la Subsecretaría Forestal y director de Apoyo a la Comercialización Rural de Buruconsa. Se ha dedicado al impulso de la organización campesina e indígena autónoma y autosugestiva y al cambio de las políticas públicas en el sector agroalimentario. Es ingeniero agrónomo especialista en economía agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo. Víctor, bienvenido a Foro Global. Genaro, muchas gracias por esta oportunidad y efectivamente el campo es el sector olvidado en estas negociaciones del TELCAN. Por eso vamos a hacer, fíjate que ya le hemos dedicado aquí en Foro Global por lo menos 4 conversaciones de viernes al tema. Hemos hablado sobre, primero, los temas de los que todo el mundo está hablando, ¿no? Que si acaba Trump con el mecanismo de resolución de controversias, que cómo le va a pasar, qué le va a pasar al sector de las maquila mexicano. Hicimos también otro programa sobre el tema de los derechos digitales y el Internet, y ahora viene el campo, y evidentemente luego vamos a hacer uno sobre el sector trabajo, porque también es importante, ¿no? ¿Por qué no empezamos un poco con preguntas personales? Siempre empiezo cuando traigo invitados. ¿Qué te llevó a ti a querer, bueno, de entrada entrar a una de las mejores universidades en el mundo en el tema agrícola, Chapingo, y a estudiar específicamente ingeniería agrícola? Bueno, yo pienso que fue la influencia de mi padre, que trabajaba en la Secretaría de Agricultura, por un lado, y por otro lado yo de niño y adolescente me gustaba mucho el fútbol americano, y en ese tiempo, a principios de los 60s, el equipo de fútbol americano de Chapingo, Toros Salvajes, era muy importante, era muy resplandeciente en los estadios, las porristas, el toro que llevaban de mascota. Todas estas dos influencias me llevaron a decidir entre estudiar en la Prepa 6 o en Chapingo. Me admitieron en la Prepa 6, me admitieron en Chapingo y finalmente decidí ir a Chapingo, que en ese tiempo era un internado. Me tocó entrar en 1968, en un buen momento para el movimiento estudiantil. Claro. Fíjate que grabé un programa recientemente en Chapingo, es un campus espectacular, unos alumnos también formidables. Pero vamos a hablar del tema de la noche, el campo mexicano. Y quisiera primero empezar preguntándote, ha habido hasta el momento 2 rondas de renegociación, ¿no? Una que se realizó, la más reciente, aquí en la Ciudad de México. Hay un movimiento, sé que hay un movimiento trinacional de organizaciones de la sociedad civil que están tratando de incidir en distintos aspectos, y uno de ellos es el campo. ¿Cómo se formó este movimiento trinacional en específico para el sector agrícola en los 3 países? Bueno, este movimiento se remonta hasta el principio de las negociaciones del TLC en los 90s, porque desde esa etapa hubo una fuerte oposición a que el sector agroalimentario se metiera a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tan es así que Canadá pudo lograr sacar de las negociaciones algunos de sus sectores agroalimentarios, como el sector de lácteos, el sector avícola y el sector forestal. Entonces hubo diversos encuentros de movimientos sociales de los 3 países y estuvimos a punto de lograr que el Congreso de los Estados Unidos rechazara ese Tratado de Libre Comercio. Y en estos 20 y tantos años hemos mantenido una relación intermitente entre organizaciones campesinas de los 3 países, con un principio que nos ha unido, que es el principio de la defensa de la soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir este principio? El derecho que tiene cada país de decidir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, y también a proteger a sus campesinos. Porque el sector agrícola es mucho más importante que la simple producción de mercancías. No solamente es producción de alimentos, sino también es la producción y reproducción de modos de vida de las comunidades campesinas e indígenas. Es una fuente muy importante de empleo, es la fuente de alimentación de la población,
y también en torno a la agricultura se recrean las culturas campesinas, las culturas agrícolas, las culturas alimentarias, y también se cuida el territorio en la gestión de la agricultura, la biodiversidad, la tierra, el agua, el aire. Entonces, es una perspectiva mucho más amplia que los economistas tecnócratas siempre han considerado que la agricultura es como los demás sectores que producen mercancías como cualquier otra mercancía. Por eso el principio de la soberanía alimentaria nos identifica a las agriculturas y movimientos campesinos de los tres países, y por eso hemos estado juntos en todos estos años y al día de hoy hemos estado juntos. Recientemente hicimos un encuentro internacional aquí en la Ciudad de México. Vino el presidente de la National Farmers Union de Canadá, representación de la National Farmers Union de Estados Unidos, de la Rural Coalition y otras instituciones junto con el conjunto de movimiento campesino en México, y en un diálogo y un intercambio de experiencias sobre cómo le había ido al campo de los tres países en esos 22 años de TLC, concluimos que nos había ido mal, a los campesinos, a los agricultores de los tres países nos había ido mal. Déjame interrumpirte porque en efecto este es uno de los temas a los que quería llegar. Hay un discurso, por lo menos en la narrativa de los medios tradicionales y digamos también de los negociadores de los tres países, salvo con Trump, porque Trump ha ido cambiando la narrativa en ese sentido recientemente, de que número uno, que se protegió al campo como un sector vulnerable, que entonces la liberalización fue gradual, ¿no? Y que eso en teoría los que defienden la apertura o la liberación del mercado del campo, ese es su argumento, ¿no? Se les dio tiempo al campo mexicano para reaccionar. Y número dos, que por lo menos el presidente Peña Nieto dijo recientemente en su informe de gobierno que gracias al Telcano y México es una potencia agrícola y que somos el productor número uno de aguacate y el productor número uno de jitomate y que somos prácticamente estamos en mercados en donde antes no estábamos. La lectura que me estás diciendo, que es de la sociedad civil, es que más bien en estos 23 años de tratado, el campo prácticamente de los tres países les ha ido mal. Sí, muy mal. Y en particular el campo mexicano fue abandonado por el gobierno mexicano con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No es cierto que hubo un tiempo largo de protección, 15 años, puesto que en el segundo, tercero y cuarto años y subsiguientes se abrió completamente la frontera a las importaciones, violando lo que estaba establecido en el propio tratado de tener aranceles a las importaciones arriba de cuota, bajo el pretexto de que estaban elevándose los precios de los alimentos y había que abaratar los costos de la canasta alimentaria. Entonces el campo mexicano fue abandonado desde los primeros años del Tratado de Libre Comercio, y acuérdate también, en 1995 estalló la crisis de los errores de diciembre de 94 y hubo recortes al presupuesto para el campo, ya no hubo recursos para apoyar la reconversión productiva de pequeños y medianos productores. Resultado de todo esto, pues el país se volvió de autosuficiente a dependiente alimentariamente. Y cuando el presidente Peña dice que nos hemos vuelto una potencia agroalimentaria en estos 23 años de TLC, podemos decir que eso es cierto, pero nos hemos vuelto una potencia importadora de alimentos, porque en estos 23 años hemos importado más alimentos de los que exportamos. La propaganda del gobierno mexicano dice que en el 2016, por primera vez en 20 años, tuvimos un superávit en la balanza comercial agroalimentaria. Exportamos más de lo que importamos y el balance fue favorable a México por 3,000 millones de dólares. Pero lo que tenemos que ver no es una película. En una carrera no tienes que ver cómo te desempeñas en 1 kilómetro, sino en un maratón 42 kilómetros. En una carrera, licenciatura, maestría, no es que tengas una calificación aprobatoria en una materia, tienes que tener toda la carrera. Pues en los 23 años de Tratado de Libre Comercio tenemos un saldo negativo en la balanza comercial agroalimentaria del orden de 60,000 millones de dólares. Que es el déficit que habla Donald Trump justamente para renegociar el Telcano. Exactamente. Y el otro dato triunfalista y demagogo del gobierno es que hemos crecido en el campo mucho. Y da la cifra del año pasado, 5.3% del Producto Interno Bruto del sector crecimos. Pero eso fue un año, hay que ver los 23 años. ¿A cómo ha crecido el sector?
2% a promedio anual. Prácticamente no ha habido crecimiento per cápita si consideramos el crecimiento poblacional de 1.1, 1.2. No ha habido crecimiento para el campo. Resultado de todo esto son los hechos que tenemos a la vista. Una pobreza creciente en el campo mexicano, una desigualdad creciente. Han migrado 7 millones de pobladores rurales en estos 22 años, 23 años a Estados Unidos. Si hubiera habido crecimiento económico, ingresos y bienestar, no tuviera la gente la necesidad de migrar a los Estados Unidos. Entonces hay una visión ahí, Víctor, hay, digamos, dos visiones que están contrastadas, ¿no? La visión del gobierno mexicano, el canadiense y el estadounidense de que el Telcán ha sido favorable y una visión, un diagnóstico de sociedades civiles de los tres países, porque coinciden los tres diagnósticos de las organizaciones de los tres países en que ha sido malo el Telcán para el campo de los tres países, ¿no? Exactamente. ¿Cómo conciliar? Porque además quisiera preguntarte, son tres sectores de tres países que son muy distintos entre sí. Coinciden todos en que el Telcán entonces ha sido malo, pero cuando tienes como capacidades naturales y capacidades para producir alimentos y producir vacas y demás y animales, cuando son los tres países tan distintos, ¿qué coincidencias pueden tener? Porque Estados Unidos tiene tierras muy fértiles igual que Canadá y hay quien dice que México es un desierto, Aridoamérica, que la mayor parte de nuestro terreno está en el desierto. No, bueno, es que, primer punto, México había tenido capacidad de producir sus propios alimentos históricamente. Vamos, después de la Revolución Mexicana, con la reforma agraria y apoyo al campo, los pequeños y medianos productores produjeron los alimentos que requirió la industrialización y la urbanización de este país. Incluso había excedentes de alimentos que se exportaban. El cambio viene en los 80s cuando cambia el modelo económico de este país y se abandona la economía interna para volcarse todo a la exportación. Y cuando se cambia un proceso de protección a la economía interna para abrir fronteras y generar la llamada libre competencia, que de libre no tiene nada. Entonces, a partir de ahí, México dejó de apoyar al campo. Tenemos 30 años de que no se ha apoyado el campo. En cambio, en Estados Unidos y en Canadá, el gobierno de esos países sigue apoyando a sus productores con subsidios, con tecnología, con asistencia técnica. Como hacen los europeos también. Igual, porque ven que la agricultura es un asunto de seguridad nacional. Quien depende de alimentos, de la compra de alimentos, se debilita frente al exterior. Y es lo que nos ha pasado. Entiendo yo que una parte del discurso gubernamental es que hemos aumentado las exportaciones agrícolas. Cerveza, tequila, aguacate, jitomates, berries. Está bien, pero el punto es, para favorecer a unos, tienes que sacrificar a otros. Para favorecer a unos agroexportadores, que son no más de 100,000 agroexportadores y no más de 100 grandes empresas exportadoras, vas a perjudicar a 5 millones de pequeños y medianos productores y sus familias que producen el maíz, el frijol, el trigo, el arroz, la leche, la carne para sí mismos y para el resto de la población. Yo creo que esa es una equivocación que ha tenido el gobierno mexicano y sigue teniendo el gobierno mexicano, porque el campo mexicano lo ofrecen como moneda de cambio y lo sacrifican de nueva cuenta con el interés de que Trump no se levante de la mesa. Claro. Déjame hacer una pausa bien rápida y vamos a regresar también a hablar de un tema bien importante que me parece fundamental decirlo ahorita, ¿no? En 2010 se había ordenado un censo agropecuario en México que no se realizó por falta de presupuestos, se volvió a pedir en 2016, no se volvió a hacer. Entonces México llega a esta renegociación sin datos, ¿no? De cómo está el campo mexicano después de 23 años de Tratado de Libre Comercio. Déjame hacer una pausa muy rápida. Regresando vamos a retomar esta conversación con Víctor Suárez, experto en el campo mexicano, sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en lo concerniente al sector agropecuario. No te vayas. Esto es Foro Global y regresamos después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotros en Foro Global, esta noche de conversaciones de viernes en Foro Global. Estamos hablando con Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC, y estamos hablando sobre el sector agropecuario en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Víctor, antes de irnos al corte, estábamos platicando un poco sobre cómo llega el gobierno mexicano a la mesa de la renegociación, sin datos duros, sin un censo que nos diga exactamente cuáles han sido los problemas del campo, ya no en los últimos 23 años, en los últimos 7. Un censo que no se realizó en el año 2010, un censo que no se hizo en el 2016. De esta manera, ¿cómo diablos se puede llegar a la mesa de renegociación para decir esto es lo que necesitamos? Exactamente, tienes toda la razón. Lo que tú dices respecto al censo es un ejemplo más de que el campo no tiene interés para el gobierno mexicano, que el campo está abandonado. Y efectivamente se llega a la mesa de negociación sin un objetivo claro, sin una estrategia de negociación. Se llega a la mesa de negociación por un simple hecho, porque el gobierno de Trump lo exigió, lo impuso. El gobierno mexicano no quiso, pero llega y se sienta, pero sin objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier renegociación del Tratado de Libre Comercio que emprenda el gobierno mexicano sin objetivos, sin estrategia y por lo demás un gobierno sin respaldo popular, con baja credibilidad, agobiado por crisis de corrupción y que no tiene una fuerza y ni claridad, y con un gobierno hostil como el de Trump, lo que vamos a esperar de una renegociación es lo peor, es un retroceso aún mayor de lo que hoy tenemos. Por eso nosotros como ANEC, como Convergencia de Organizaciones Sociales México, mejor sin TPP, planteamos que México debe levantarse de la mesa de renegociaciones y esperar a que haya un nuevo gobierno surgido de las elecciones del próximo año que tenga respaldo popular, que tenga un proyecto de rescate de la soberanía nacional, de rescate de la soberanía alimentaria, de rescate de los sectores productivos internos y que pueda negociar un nuevo acuerdo, pero en una perspectiva de mayor fortaleza y de mayor defensa de los intereses nacionales. Hoy no podemos esperar nada bueno de esta renegociación para México, para un gobierno que, como tú bien lo dices, no tiene objetivos claros, no tiene datos, no tiene estrategia de renegociación y solamente está yendo a la mesa con un solo objetivo, que Trump no dé el manotazo en la mesa y no se salga de la negociación y del TLC, porque para el gobierno de México la consigna es TLC o muerte. Una pregunta, a ver, las organizaciones de los 3 países que están en este colectivo de organizaciones agropecuarias y agrícolas, ¿cuál sería su escenario ideal? ¿Cuál sería el escenario ideal? ¿Qué es lo que están puntualmente demandando los sectores de los 3 países? Uno, que la agricultura salga del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se considere como un sector bajo tratamiento especial y diferencial que la propia Organización Mundial de Comercio sí reconoce a las agriculturas y que se reconozca el derecho que tiene cada país a establecer sus propias políticas agrícolas y alimentarias que permitan también resolver un conjunto de problemas que son mucho mayores que los problemas meramente mercantiles. En el caso de México, ¿qué tenemos? Un desempleo y una falta de oportunidades para los jóvenes en el campo. Hay una presencia muy grande del crimen organizado en el campo. Hay una creciente inseguridad y deterioro de los recursos naturales. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una política que nos permita decidir que necesitamos producir los alimentos que nos comemos. Nosotros en México podemos producir todo el maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, leche, cárnicos, huevo, pollo, que requerimos. Tenemos campesinos que no tienen empleo, tenemos tierras, tenemos científicos, tenemos técnicos, tenemos un clima muy diverso que nos permite generar una situación de reactivación de la economía local y regional, generar empleos y también otra cosa muy importante, producir alimentos sanos.
La situación alimentaria del país se ha deteriorado con el TLC también porque se nos impuso el modelo alimentario de las corporaciones agroalimentarias de comida rápida, de comida hiperindustrializada, de bajo contenido nutricional, de obesidad y refrescos, con problemas de obesidad. Entonces, necesitamos también recuperar nuestra cultura alimentaria a partir de la producción diversa de los alimentos que se producen en este país. Y en este tenor están las organizaciones de los tres países. ¿Los tres países demandan que se saque el sector del Telcán? Sí. Particularmente los canadienses que lograron desde el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en 89 y también lo refrendaron en el de México, Estados Unidos, Canadá, ellos no metieron toda la agricultura, sacaron el sector lácteos, el sector avícola, también sacaron el sector de las industrias culturales, los canadienses, sacaron el sector forestal, porque para ellos son temas muy sensibles. Claro que las corporaciones no están a gusto con eso. Ellos atacan a Canadá. Trump recientemente atacó a Canadá con el tema de lácteos, ¿no? De lácteos y con el tema de madera. Sí. Pero los canadienses sí saben defender sus intereses vitales. No van a meter lácteos, no van a meter industria avícola, no van a meter industrias culturales, no van a meter industria forestal, porque son para ellos fundamentales. En cambio, México no sabemos qué quiere el gobierno mexicano, no está escuchando a nosotros, Genaro. Esa es la otra pregunta. ¿Han participado en las mesas de negociación? ¿Les han dado acceso a los negociadores de los tres países? No, por supuesto que no. El gobierno de Peña solamente escucha a las cúpulas empresariales, lo mismo que hizo Salinas en el 91-92, cuando se negoció el TLC original, solo escuchó a las grandes empresas, a los grandes empresarios del sector. Ahora es lo mismo, no escuchan a los pequeños y medianos productores, no escuchan a los pequeños y medianos agroindustriales, no escuchan a la sociedad. Ellos están negociando a espaldas de la gente, a espaldas de la sociedad. Debería ser un debate público como el que tú estás animando ahora con tu programa, Genaro. Ojalá hubiera 10, 20, 50 programas, porque esto no es una negociación de intercambio de mercancías, es el futuro de México y de los mexicanos el que se está poniendo en una negociación, pero no participamos los ciudadanos, no participamos como sociedad. Hoy tus contrapartes de Canadá y de Estados Unidos se quejan de lo mismo. ¿Están teniendo ellos acceso a los negociadores de sus países? En Canadá sí. En Canadá sí. Ellos de hecho participan en la delegación gubernamental en las renegociaciones. No sé si tú supiste recientemente, vino el presidente de un sindicato de trabajadores de Canadá a poner en el dedo en la llaga de cómo los salarios de los trabajadores de la industria automotriz eran 10 veces o 15 veces más bajos que los salarios de la industria automotriz de Estados Unidos y Canadá, produciendo y teniendo la misma productividad en los tres países. Y cómo era posible que México no estuviera defendiendo la elevación de los salarios para los trabajadores mexicanos. Y el gobierno mexicano dijo, no, por favor, ese tema no lo toquen. Y entonces, ¿por qué? Porque ese representante canadiense de los sindicatos vino aquí a México como parte de la delegación canadiense a la renegociación. Tenía un lugar en la mesa. En Estados Unidos tienen un lugar a un lado las organizaciones campesinas y los sindicatos, por ejemplo, de la AFL-CIO y de la industria automotriz. En México no. En México el gobierno no ve, no oye, no escucha a los pequeños y medianos productores, a los pequeños y medianos empresarios. Hicieron una consulta por internet, ¿no? Sí, pero esa es una simulación, es un engaño. Solamente escucha a los exportadores de cerveza y de tequila, que da la casualidad que todas son firmas extranjeras. Ya los compraron de fuera. El tequila ya no es mexicano, la cerveza ya no es mexicana, y son las exportaciones estrellas del sector agroalimentario. Entonces, se está reproduciendo los mismos vicios de la negociación que hizo Salinas de Gortari. Incluso tienen a los mismos negociadores, Jaime Serrapuche, Herminio Blanco, Jaime Zabludovsky, Francisco de Rosenzweig. Los mismos negociadores de ese tiempo ahora están al frente de la negociación, excluyendo a los pequeños y medianos campesinos. Eso es antidemocrático y eso no anuncia nada bueno
para México. Lo comentamos aquí en otra ocasión, cuando se renegoció el Telcán en 94, pues México era otro país, no había oposición en el Congreso, pero hoy hay una oposición muy fuerte. Hoy una pregunta, a ver, ¿qué sigue ahora en la renegociación? Nos quedan pocos minutos, pero ¿qué sigue? Ya se hicieron 2 rondas, una se hizo aquí en la Ciudad de México. Me comentabas en el corte que no se ha hablado del campo. ¿Cuándo esperan que se pueda hablar del campo en la mesa de renegociación? Y si van a empujar los sectores de los 3 países por un lugar en la mesa de negociación. Bueno, sí, nosotros vamos a hacer una reunión en Ottawa del 21 al 23, 24 de movimientos sociales. Delegaciones de nuestra organización va a ir a Ottawa junto con los de la Convergencia México Mejor sin TLC, sindicatos ambientalistas. Se está metiendo gente de la cultura, del sector de cinematografía, porque es un tema que también ya están muy activos en redes también. Sí. Entonces esperamos que, exijamos que se abra la discusión a la opinión pública mexicana, se abran los documentos que se están negociando, porque acordaron los 3 gobiernos mantener en secreto durante 4 años los textos de la negociación. Entonces nosotros queremos que se abra la negociación, que se abra la discusión al público, sería un principio democrático, pero nosotros pensamos que la renegociación debe frenarse. No debe continuar porque no augura nada bueno para los pueblos de los 3 países, pero en particular para México. Esperamos que la renegociación se trabe, se descarrile, porque eso sería lo mejor para nuestro país. Y que esperemos a que llegue en México un gobierno que sí nos represente, que sí defienda la soberanía nacional para negociar en mejores términos. Y por lo pronto lo que nosotros demandamos al gobierno mexicano es que en lugar de estar buscando en otros países dónde comprar maíz, en lugar de Estados Unidos como Brasil o Argentina, se dedique a ver a México, porque podemos producir aquí todo el maíz que necesitamos en lugar de cambiar de dependencia. Víctor, una última pregunta, y está el diagnóstico ya del campo mexicano. Vamos a hacer, por supuesto, cuando estén las mesas en Ottawa, otro programa, y te invitaremos a hablar del tema. Rápido, para despedirnos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué le recomendarías a la audiencia de Foro Global? ¿Algún libro sobre este tema? Bueno, yo estoy leyendo un libro recientemente de Zygmunt Bauman, que se llama Retrotopia. Retrotopia. Es el libro póstumo de Bauman, que plantea el dilema que hoy vive en las sociedades del desencanto a la perspectiva de una vida mejor, una utopía, vista la realidad de desigualdad, de pérdida de cohesión, de prevalencia del individualismo y del consumismo y de lo material, y que hace que muchas personas, en lugar de ver hacia adelante, hacia un futuro mejor, piensen que el pasado fue mejor y se estén refugiando en perspectivas nacionalistas, perspectivas tribalistas, perspectivas xenófobas, como la de Trump o como de algunos, Marie Le Pen en Francia, u otros movimientos que piensan que hay que protegerse a sí mismo de los otros, de los extraños. Yo recomendaría ese libro porque nos ayuda a entender muy bien el momento que está pasando el mundo y entender mejor el tipo de relación que debemos construir entre México, Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias, Víctor, por estos minutos para Foro Global. Muchas gracias a ti, Genaro. Muy amable. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero el domingo en punto de las 11 de la noche para Sin Filtro, y el próximo lunes para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto te deseo muy buen fin de semana.